Bienvenidos a la Biblia Hoy, un espacio para sumergirnos en la riqueza inagotable de la palabra de Dios. En el episodio de hoy, nos encontramos ante una de las victorias más asombrosas y desconcertantes de la historia de Israel. Una historia que desafía la lógica militar, la estrategia humana y la física misma. Hoy exploramos la caída de Jericó y cómo el sonido de la fe fue el arma que derribó murallas imposibles. Tras la muerte de Moisés, el manto del liderazgo ha caído sobre Josué. El pueblo de Israel, después de 40 años de peregrinaje en el desierto, finalmente ha cruzado el río Jordán. Han entrado en Canaán, la tierra prometida. Pero justo frente a ellos se alza el primer y más formidable obstáculo, la ciudad de Jericó. Debemos entender que Jericó no era una aldea indefensa, era una fortaleza. Los arqueólogos nos hablan de una ciudad con un sistema de doble muralla, una estructura imponente, alta y ancha, diseñada para resistir cualquier asedio. Desde lo alto de esas murallas, los soldados de Jericó observaban con desprecio al campamento de Israel. Para el mundo, y para cualquier estratega militar de la época, la conquista de Jericó era una imposibilidad absoluta, una fantasía. Debemos detenernos y comprender el escenario. Por un lado, teníamos al ejército de Israel, una nación de antiguos esclavos, una generación entera nacida y criada en la aridez del desierto. Eran numerosos, sí, pero no eran un ejército entrenado en el arte del asedio. Sus armas eran simples, espadas, lanzas, arcos. No poseían catapultas, ni arietes, ni torres de asalto. Eran en esencia una infantería nómada acampada en la llanura. Y frente a ellos se alzaba el gigante de piedra, Jericó. No era una ciudad cualquiera. Era la fortaleza más formidable de la región, la llave que guardaba la entrada a Canaán. Estaba protegida por un sistema de doble muralla, una obra de ingeniería defensiva diseñada para quebrar el espíritu de cualquier atacante. Sus soldados, bien armados y abastecidos, observaban desde esa altura inexpugnable, seguros dentro de su bastión. Humanamente hablando, el enfrentamiento era un suicidio, pero Dios estaba a punto de impartir la primera y más crucial lección a su pueblo en la tierra que les había heredado, una lección que resonaría por toda la eternidad para nosotros también, que sus planes no se miden con la vara de la lógica humana, y que las batallas más grandes no se ganan con la fuerza del hombre, sino con la obediencia a la sabiduría de Dios. En el capítulo 6 del libro de Josué, encontramos una de las estrategias de batalla más extrañas jamás registradas. El comandante del ejército de Jehová se le aparece a Josué y le entrega un plan que, desde una perspectiva humana, es completamente absurdo. No le pide que construya máquinas de asedio, ni que cave túneles, ni que prepare un ataque sorpresa. Josué, un general forjado en 40 años de batallas en el desierto, seguramente esperaba recibir una estrategia militar brillante, un plan de ataque sorpresa, una debilidad en la muralla que explotar. Pero la orden de Dios es radicalmente diferente, tan desconcertante y contraria a la lógica humana, que debió haber puesto a prueba su fe desde la primera palabra. Dios no le habla de espadas ni de escaleras, sino de un ritual, de una procesión sagrada. Le dice: marcharéis alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Detengámonos aquí. La orden es marchar, no atacar. Es un acto de presencia, no de agresión. Cada soldado debía participar, no para luchar, sino para ser un testigo obediente de lo que Dios estaba a punto de hacer. Luego, el plan continúa. Y esto haréis durante 6 días. Imaginen la disciplina y la contención que esto requería. Un día tras otro, debían levantarse, formar filas, dar una vuelta completa a la ciudad en un silencio casi total, y luego regresar a su campamento, soportando las burlas y proyectiles verbales de los enemigos que los observaban desde la seguridad de sus murallas.
Era un ejercicio de paciencia, una prueba contra la impaciencia y el orgullo humano que grita por actuar. Y entonces, Dios revela el corazón de la procesión, el verdadero poder detrás de esta extraña estrategia. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Cada detalle es divinamente intencionado. No son trompetas de plata para la realeza, son shofares, cuernos de carnero, cuyo sonido crudo y penetrante estaba ligado a los actos más solemnes de Israel. La revelación en el Sinaí, el llamado al arrepentimiento, el anuncio del jubileo. Y no es un solo sacerdote, son 7, el número de la perfección divina, indicando que este era un acto completo y perfecto de Dios. Pero lo más importante es lo que ellos preceden. No van delante del general Josué ni de los estandartes de las tribus. Van delante del arca. El arca del pacto, el cofre de madera de acacia cubierto de oro que contenía las tablas de la ley y sobre el cual reposaba la misma presencia visible de Dios. Al poner el arca al frente, Dios estaba declarando visualmente a Israel, a Jericó y a todas las naciones de Canaán: yo soy el que va delante de ustedes. Esta no es su batalla, es la mía. Su victoria no dependerá de la fuerza de sus brazos, sino de la fe que depositen en mi presencia. La orden de Dios no era una estrategia militar, era una lección de teología en movimiento. Imaginen la escena: 600.000 hombres de guerra, el poderoso ejército de Israel, marchando en un silencio solemne alrededor de una fortaleza enemiga. Delante de ellos, 7 sacerdotes tocando los shofares, esos cuernos de carnero cuyo sonido penetrante se usaba para anunciar el jubileo, para llamar a la guerra o para convocar al arrepentimiento. Y en el centro de la procesión, el objeto más sagrado de Israel, el arca del pacto, el símbolo visible de la presencia y el trono de Dios en la tierra. Y lo hacen una vez, y vuelven a su campamento, y al día siguiente lo mismo, y al tercero, y al cuarto. Podemos imaginar las burlas y las risas de los habitantes de Jericó desde lo alto de sus murallas. Verían a este ejército marchar en círculos y pensarían que estaban locos, que era una especie de ritual primitivo y sin sentido. Para ellos era una demostración de debilidad, pero lo que no entendían es que cada paso que daba Israel era un acto de obediencia. Cada vuelta era una declaración de fe. El pueblo no estaba confiando en sus espadas ni en sus lanzas, sino en la palabra de Dios. Estaban aprendiendo su primera y más grande lección en la tierra prometida. La victoria no vendría por su fuerza, sino por su sumisión al plan divino, por extraño que pareciera. Y entonces llega el 7º día. El plan de Dios se intensifica. La orden ahora es marchar alrededor de la ciudad no una, sino 7 veces. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 vueltas. El número 7, el número de la perfección y la plenitud divina, está sellando este acto profético. Tras completar la 7ª vuelta, Josué da la orden final: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En ese instante, 2 sonidos se unen para perforar el cielo. Primero, el sonido largo y unísono de los 7 shofares, un estruendo sagrado que proclama la soberanía de Dios. Y a ese sonido se une el grito de guerra de todo el pueblo, un grito que no nace de la fuerza de sus pulmones, sino de la fe acumulada durante 7 días de obediencia silenciosa. Era un grito de victoria, proclamado antes de que la victoria fuera visible. Y es entonces cuando ocurre el milagro. El texto bíblico es simple y demoledor en su descripción. Y el muro se derrumbó. No dice que se agrietó ni que una parte cayó. Dice que el muro se derrumbó sobre sí mismo, cayendo en su propio cimiento, creando una rampa perfecta para que el ejército de Israel pudiera subir y tomar la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante. La física no puede explicarlo. La ingeniería no puede replicarlo.
fue un acto soberano de Dios, una intervención directa que demostró que ninguna fortaleza humana, por imponente que sea, puede resistir el poder de su palabra. Pero la historia de Jericó es mucho más que un relato de un milagro asombroso. Es un modelo para nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos hoy frente a nuestras propias murallas de Jericó? Murallas de enfermedad, de problemas financieros, de relaciones rotas, de adicciones, de pecados que parecen invencibles, y tratamos de derribarlas con nuestra propia fuerza, con nuestros propios planes, y terminamos agotados y frustrados, porque las murallas siguen en pie. La lección de Jericó es clara. Hay batallas que no se ganan peleando, sino obedeciendo. A veces, el plan de Dios para nosotros parecerá ilógico, incluso ridículo a los ojos del mundo. Nos pedirá marchar en círculos, en silencio, rodeando nuestro problema día tras día, simplemente confiando en Él. Nos pedirá que alabemos y demos un grito de victoria, cuando todo lo que nuestros ojos ven es un muro impenetrable. El sonido que derribó a Jericó no fue una frecuencia sónica capaz de quebrar la piedra. Fue el sonido de la obediencia radical y la fe inquebrantable. Fue la prueba de que cuando el pueblo de Dios se une en un propósito, bajo su dirección, y pone su confianza total en su poder y no en el suyo, entonces hasta los obstáculos más imposibles se desmoronan. Hoy, Dios te está llamando a identificar las murallas de tu vida y te está dando la misma estrategia. Rodéalas con oración, marcha en obediencia a su palabra y en el momento perfecto, levanta un grito de fe, no porque veas la solución, sino porque sabes que Él ya te ha entregado la victoria. Es natural que, a la luz de un milagro tan monumental, nos preguntemos qué dice la ciencia y la arqueología moderna sobre esta historia. Durante décadas, las excavaciones en el antiguo Tel es-Sultán, el sitio de la Jericó bíblica, han presentado un rompecabezas para los historiadores. Arqueólogos prominentes del siglo XX concluyeron que la gran ciudad amurallada de Jericó fue destruida siglos antes de la llegada de Josué, llevando a muchos a ver el relato como una leyenda fundacional más que como un hecho histórico literal. Sin embargo, es crucial entender que la arqueología no es una ciencia exacta y sus conclusiones a menudo se reinterpretan. Otros arqueólogos más recientes han reexaminado la misma evidencia, argumentando que la datación de la cerámica fue incorrecta y que, de hecho, sí existe evidencia de una ciudad fortificada y violentamente destruida por el fuego justo en el tiempo de Josué, con murallas de adobe que colapsaron hacia afuera, creando la rampa que describe la Biblia. Pero más allá de este fascinante debate, la verdad central de Jericó no se encuentra en la datación de la cerámica, sino en la revelación de Dios. La historia no fue preservada en las Escrituras como un simple registro arqueológico, sino como un testimonio eterno del poder de Dios y la eficacia de la fe. La ciencia busca explicar cómo cayeron los muros. La Biblia nos dice por qué cayeron. Y la razón sigue siendo la misma: la obediencia radical a un Dios que no está limitado por nuestras imposibilidades. Gracias por acompañarnos en La Biblia hoy. Esperamos que este estudio sobre la caída de Jericó haya fortalecido su fe para enfrentar sus propias batallas. Si ha sido de bendición para usted, le animamos a suscribirse a nuestro canal y a activar las notificaciones, para que juntos sigamos descubriendo el poder de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.